decisión. Bien, vemos ahí la figura de un arbolito que en una zona donde hay mucha ventosidad resiste las inclemencias de los vientos, del tiempo, y a pesar que de forma constante está sometida a esas fuerzas de la naturaleza, sin embargo, se mantiene en pie. Vemos también abajo como una florcita, en medio de un desierto, de un lugar bastante árido, producto de una sequía, puede brotar la vida, ¿no? Que se manifiesta a través de una flor. Eso es lo más común, que significa que el renacer, ¿no? O el resistir. Entonces vemos que esta palabra viene del latín resilio, resilere, que significa saltar hacia atrás, volver un salto, rebotar. Entonces, y tiene su aplicación no solamente en la psicología, sino también eh, tiene su origen también en las diferentes disciplinas, como es la física, que significa la capacidad de un material de recobrar su forma original luego de someterse a altas presiones. En ingeniería civil, magnitud que cuantifica la cantidad de energía por unidad de volumen que almacena un material al deformarse elásticamente debido a una tensión aplicada. O sea, hay también una fuerza externa. En el ámbito de la ecología, capacidad de las comunidades de soportar perturbaciones. En sociología, capacidad que tienen los grupos para sobreponerse a los resultados adversos. En el ámbito del derecho, capacidad de las personas dentro del marco general de los derechos humanos de recuperar su estado original de libertad, igualdad, inocencia. En el idioma inglés, ¿no? Este término se emplea como resilience, como es la tendencia de volver a un estado original o el tener poder de recuperación. To rebound, recoil, to spring back. En emergencias y desastres, en la gestión de riesgos de emergencias y desastres, también se incorpora este término muy novedoso, ¿no? Y que fue una incorporación que tiene relación a la psicología. Eh, en la gestión de riesgos de emergencias y desastres, es la capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y privadas, las actividades económicas, sociales, las estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse del impacto de un peligro o amenaza, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. Aquí ya es un término mucho más amplio, ¿no? Que no solamente se circunscribe al aspecto humano. En psicología, podemos hacer un resumen general, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas como una respuesta adaptativa, cuando una persona se enfrenta a condiciones adversas o de riesgo. Porque el ser humano, hay que recordar que no solamente nace y vive en una sociedad, sino que también se adapta a su medio ambiente, a su entorno, transformándola, ¿no? De acuerdo a sus propias necesidades. El ser humano no es un ser pasivo, es un ser muy creativo. Y justamente la resiliencia es uno de los aspectos muy importantes eh, para generar esta creatividad. Entonces, también este término de resiliencia se usa en la gestión de riesgo de desastre cuando se habla de la vulnerabilidad. Sabemos que, por ejemplo, ¿no? Que la vulnerabilidad, ¿no? Eh, es la susceptibilidad o riesgo de un individuo, objeto, unidad social o sistema, ¿no? Estructura física o actividad económica que está expuesto a una amenaza de sufrir daños por acción de un peligro. Ese peligro puede ser inminente, puede ser de aparición retardada, ¿no? Y la vulnerabilidad puede ser física, social, económica, ambiental, institucional y otros. Son factores de la vulnerabilidad, el grado de exposición al peligro, la fragilidad, que es el nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro,
y la resiliencia, que es el nivel de asimilación o recuperación frente al impacto de un peligro. Eso se va a ver cuando, después que se produce un evento adverso, ¿no? Se produce la respuesta y se tiene que visualizarse en la etapa de la reconstrucción, ¿no? Y la rehabilitación. Aquí podemos ver, ¿no? Algunos ejemplos de resiliencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una vulnerabilidad social, por ejemplo, el nivel de exposición a un nivel de riesgo, familias asentadas en lugares inadecuados, en las laderas de un cerro, que son viviendas eh, desorganizadas, no son sismo resistentes, no tienen las condiciones de salubridad, ¿no? Y que ponen en riesgo la vida de todas las personas o de todos sus ocupantes, ¿no? Acá también vemos la fragilidad de personas con discapacidad, ¿no? Que no tienen los medios adecuados en muchos casos, para poder desplazarse y tener una vida, un bienestar adecuado. Entonces, la resiliencia es salir de esa situación eh, que les permita acceder, por ejemplo, a mejores condiciones de trabajo, acceder a puestos de trabajo, ¿no? En el caso de las viviendas, tener viviendas adecuadas, con un saneamiento básico que garantice la protección y la seguridad de las personas que lo habitan. Acá vemos el nivel de exposición en el aspecto económico de un centro comercial, ¿no? Bueno, que por ejemplo, eh, tiene situaciones que también implican algún tipo por ejemplo, de hacinamiento, puede tener que se sobrepase el aforo. Aquí también, por ejemplo, vemos a una persona que es un vendedor ambulante, en el aspecto económico está en una condición laboral precaria, ¿no? En el ámbito de la informalidad, ¿no? Y la resiliencia puede ser, ¿no? Que aquí vemos aquí en un grupo de trabajadores o empleados que están trabajando en una fábrica con todos los elementos de seguridad, ¿no? Para su actividad, una actividad económica formalizada, sujeta a las regulaciones y las leyes del Estado en materia de fiscalización laboral. Aquí vemos, por ejemplo, una vulnerabilidad ambiental, exposición, ¿no? Eh, de un medio ambiente natural, reservas naturales no renovables, significa que se pueden agotar y que están en una condición de fragilidad cuando se produce la deforestación y hay pérdida de suelos a través de una tala indiscriminada y no controlada por el Estado. Y la resiliencia sería la reforestación. Entonces, significa, en otras palabras, pasar de una situación de vulnerabilidad a una situación de resiliencia. Y eso lo vamos a comprobar más adelante cuando veamos los otros aspectos que tienen que ver con la resiliencia. Ha habido una evolución de los modelos, ¿no? Que inicialmente en 1890 a 1980 se habló o se enfatizó en el tema de la patología, después se enfatizó en el año de los 90 sobre la vulnerabilidad, y del año 2000 para adelante el término de resiliencia. Igualmente también hay algunos autores que lo definen de diferente manera. Castillo y Haas, en 2003, lo considera como un mecanismo psicológico e interrelacional de las personas que han sido capaces de enfrentarse a una adversidad o evento traumático en su infancia. Cornejo, el año 2010, lo define como la cualidad de la personalidad, capacidad de los individuos para afrontar diversos tipos de adversidades y, haciendo uso de sus recursos personales y sociales, asumir acciones resueltas para lograr éxitos, auto o socio-realización y transformar dicha realidad. Cacciola y Frías lo definen como la capacidad para presentar respuestas adaptativas ante condiciones adversas. Hurtado, Sálcido y Figueroa
lo definen como es una inferencia basada en las diferencias individuales respecto al estrés o adversidad. Constituye una variable latente que puede ser inferida a partir de los indicadores observados relativos a los modos disposicionales, es decir, la forma como reaccionan las personas ante las adversidades. González Arratia Valdés González, en 2011, afirma que existen dos componentes generales en la resiliencia. Un componente afectivo, en relación a los sentimientos y emociones, y un componente cognitivo, que es la percepción del individuo sobre la situación en concreto. González Arratia, Valdés Audos y González, al año siguiente, amplían este concepto en el sentido de que es el resultado de la combinación entre los atributos del individuo, que son atributos internos, y atributos propios de su ambiente familiar, social y cultural, externos, que lo posibilitan para superar el riesgo y la adversidad. Acá hablan de superar. Ruiz y López, en 2012, sostienen que la resiliencia surge en el día a día, en las actividades cotidianas, a partir de los recursos humanos afectando a los individuos, a sus familias y a sus comunidades. Vemos también que justamente la resiliencia, que es la capacidad para enfrentarse a situaciones adversas en la vida, superarlas y salir fortalecido de ellas, también tiene una base neurobiológica que implica la activación de vías neuronales y la liberación de neuropéptidos que actúan simultáneamente en las regiones cerebrales relacionadas a la recompensa, en el núcleo accumbens y en las regiones relacionadas al estrés, en la corteza prefrontal, hipocampo y amígdala. O sea, hay una activación del sistema límbico, ¿no? Porque implica el impacto, eh, sentir justamente ese impacto y cómo salir y afrontar ese impacto, el impacto de un evento adverso. Es una postura del doctor Jorge Santiago, ¿no? Que es especialista en neuroinmunoendocrinología. Entonces, si vemos que ese término se aplica en la vida diaria, y siendo el trabajo una extensión de las actividades humanas, eh, también se puede aplicar ese término en el ámbito del trabajo. Y podemos hablar, en este caso, de resiliencia laboral. Es la capacidad de una persona, de un trabajador, para recuperarse de un desafío y acogerlo como una oportunidad de aprendizaje que le permite resolver problemas, enfrentar retos y convertir debilidades en fortalezas, de asumir de manera flexible las situaciones límites que se dan en el entorno laboral. Estas situaciones pueden producir grandes picos de estrés o altos niveles de estrés porque ponen a prueba sus capacidades personales de afrontamiento. Entonces, ante ello nos podemos hacer algunas preguntas muy puntuales. Me siento muy feliz, me siento con plenitud con la vida que tengo, con la vida que estoy llevando, ante diversas situaciones que implican la vida. Considero que mi vida es una empresa, tiene un proyecto personal, de pareja, familiar o laboral definido. Mi vida es una sola empresa o está dividido en diversas partes. ¿Qué tan productiva es mi vida? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy obteniendo éxitos? ¿Estoy logrando los objetivos que me he trazado? ¿Mi productividad la miro solo con relación a mi mundo laboral y profesional o también involucra a otras esferas como ser humano? ¿Cómo influye mi desempeño profesional en mi felicidad? ¿No? ¿Mi trabajo es una fuente de satisfacción personal? ¿Solamente trabajo motivado por recibir un sueldo? Entonces son preguntas que nos hacemos muchas veces en el día a día.
y que lógicamente tienen una respuesta de acuerdo a la manera o la percepción que nosotros tenemos cuando nos desempeñamos en un centro de trabajo. Esto quiere decir que siempre el ser humano, ¿no? Eh, en cualquier situación está buscando su bienestar, su tranquilidad, ¿no? Su felicidad. Eh, entonces, nosotros podemos pasar, ¿no? De una concepción filosófica de la felicidad como una meta, como un constructo teórico, ideal, ¿no? Algo mucho más práctico, más concreto. No centrarnos la felicidad como un simple placer que tiene las posturas hedonistas, ni la felicidad como algo que tiene que pasar necesariamente porque así debe ser, sino que tiene que ser como objetivo que sea también parte del liderazgo de la vida, ¿no? Como expresión de un propósito práctico y productivo, en la cual ha avanzado al punto de conectarse con el ser y el hacer productivo en los centros de trabajo y en las empresas. Por ejemplo, nosotros desde que nos levantamos, nos preguntamos, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer este día, ¿no? Eh, buscamos ser productivos, buscamos ser felices. Cuando saludamos, por ejemplo, siempre decimos, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La palabra buenos significa un deseo, ¿no? Que a pesar de las circunstancias sean efectivamente buenos. Siempre, inclusive, estamos recordando fechas muy significativas en nuestras vidas, como son las celebraciones, ¿no? A veces decimos, deseamos un feliz cumpleaños, decimos feliz Día de la Madre, feliz Día del Padre, feliz Navidad, felices fiestas patrias, feliz Año Nuevo, feliz aniversario, eh, felicitar a una persona por el ascenso, por su nombramiento, etcétera. Entonces, siempre esas pausas de felicidad son momentos muy significativos que realmente están orientados a sentirnos eh, felices con compartir una alegría que nosotros valoramos como algo muy, muy positivo en la vida de las personas. Entonces, hay que tener en cuenta que el término de resiliencia también está muy ligado al tema de salud mental. Y aquí es clave, ¿no? Para poder comprender que el tema de salud mental es un eje integrador de la vida de las personas, ¿no? Entendido como el equilibrio psíquico producto de la interacción de la persona con su medio ambiente y o medio social circundante, que le permite desarrollar todas sus potencialidades psicológicas. Entonces, se puede decir que el salud mental engloba a las funciones psicológicas, ¿no? A todas las funciones psicológicas y está asociado a la satisfacción de las necesidades, tanto primarias o básicas, así como también a las necesidades secundarias o complementarias, incluyendo, por supuesto, el trabajo, ¿no? Educación, cultura, recreación y esparcimiento y salud. El aspecto de salud mental también tiene una implicancia a nivel social, que es responsabilidad del Estado. El Estado tiene que generar fuentes de trabajo, ¿no? Tiene que brindar las normas adecuadas para que el trabajo se desarrolle, para que se regule, ¿no? Se asigne las funciones y también se brinde protección a los trabajadores. Y también la salud mental tiene un componente individual que es responsabilidad de hacer uso adecuado, ¿no? De, del tiempo el tiempo y también de las actividades. Entonces, aquí nosotros ponemos, ¿no? En cuanto a la satisfacción de las necesidades primarias, eh, nos ponemos un poco hacer referencia también a la base, ¿no? De la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Bien. Entonces,
La salud mental es un eje organizador de la vida y de las actividades humanas. Hay que tener en cuenta también que la salud mental, ¿no? Eh, está en relación justamente con el sistema nervioso, especialmente con el cerebro, que es el órgano biológico de lo psicológico o las funciones psicológicas. Se puede decir que la fuente de lo psíquico es la información social. Las funciones psicológicas se desarrollan por los estímulos del mundo externo y simultáneamente también por los estímulos del medio interno. El cerebro regula, modula, programa, ejecuta las respuestas, ya sean fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales. Entonces, eh, se puede decir que el cerebro es el codificador de la información social, ¿no? Crea sistemas funcionales, posee neuroplasticidad, ¿no? Eh, y también sus sinapsis cubren una cifra de aproximadamente 9,7 millones de kilómetros. Es un órgano muy complejo. Se puede decir que eh, es la estructura biológica más altamente organizada que existe ¿no? En la actualidad. Entonces, aquí nosotros podemos ver, podemos ver que la sociedad que provee de información social va a conformar el subsistema de información cognitiva, subsistema de información afectiva, el subsistema de información moral, ¿no? Para más adelante formar la conciencia, ¿no? Que es el más alto nivel de especialización del cerebro. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que la vida, la vida del ser humano, eh, es un sistema. eh, y en el centro de ese sistema está la salud mental, ¿no? Y se relaciona con todas las actividades que realiza las personas, incluyendo, por supuesto, también el trabajo, ¿no? Esa información social también está en relación, va a ser el sustento, ¿no? Para la formación de la personalidad, que, que esto implica que va a estimular, ¿no? El, el, a través del afecto, la configuración del temperamento de temprana edad, a través de la información cognitiva de los conocimientos, para consolidar la inteligencia, el intelecto, y también a través de, de la información ética, moral y la motivación para configurar el carácter desde la adolescencia. Entonces, podemos resumir, ¿no? Que, que existe una fórmula del desarrollo humano. Esta fórmula ha sido elaborada por el psiquiatra Andrés Ceballos Echevarría, que concibe, ¿no? Que la salud mental es el eje de la vida, ¿no? En la cual salud mental es igual a medio social más el tiempo para la actividad de la persona humana. De la persona humana. Eh, eh, ¿Esto qué implica? ¿No? Que que se tiene que contar con tres columnas básicas en la vida diaria, ¿no? Organizar el tiempo, organizar las actividades y también organizar el, el ambiente físico. O sea, si tenemos organizado estos tres aspectos que son los pilares de la salud mental, vamos a tener efectivamente una adecuada salud mental, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo se organiza el tiempo, ¿no? Y ya sea para las personas que se dedican al estudio o al trabajo, ¿no? Eh,
compartir las horas adecuadas de sueño, ¿no? De actividades permanentes de estudio o trabajo y también 8 horas de higiene mental. A ver, si cada uno de ellos está bien organizado, vamos a tener una adecuada salud mental, ¿no? Eh, Así se logra la información que el cerebro almacena y organiza la estructura psíquica. De ello depende el desarrollo de la personalidad. Entonces, pero aquí se ha hecho énfasis en la realidad social o ambiente, que es la generadora de los estímulos sociales que tiene que ver con la formación del psiquismo humano. Hay que tener en cuenta que el medio ambiente externo está conformado por elementos naturales, todo lo que existe en la naturaleza, ¿no? Y también los elementos sociales, conformados por las personas, las comunidades, las sociedades, como su organización, cultura, ciencia, tecnología, centros de trabajo. Todo lo que está en nuestro medio ambiente externo va a configurar los estímulos que van a incidir en nuestro organismo para formar nuestro psiquismo, ya que el hombre, o sea, el ser humano, es en esencia el producto de sus relaciones sociales. No hay hombre si no hay medio social. El hombre se humaniza en la sociedad, por lo que el hombre es el producto de su desarrollo histórico-social. No solamente tiene que ver con el desarrollo filogenético como especie a través de hace miles de años, como desde que apareció el primer hombre, sino que tiene que ver también con su desarrollo ontogenético, desde su concepción como ser humano en el vientre materno hasta su nacimiento y posterior ciclo de vida. Pero también hay que tener en cuenta también que el ser humano también pertenece a una clase social determinada, vive en una clase social que también le da su sello de clase, o sea, su manera de pensar, actuar, sentir y de comportarse, ¿no? En la sociedad, en la sociedad está toda la información el hombre necesita para desarrollarse como ser humano y como persona, ¿no? Eh, por lo tanto, también eh, a nivel social existe un rol importante que cumple la familia, ¿no? Que prácticamente el ser humano nace en una familia. La familia es el sostén económico de la sociedad. Sus integrantes generan la riqueza, los que dan el presupuesto para los logros de la sociedad, o sea, la generación de bienes y servicios. Pero también en la familia, para el individuo, es la fuente de su socialización y también de su humanización, y por lo tanto, para la satisfacción de sus propias necesidades básicas y complementarias. Entonces, ya eh, conocido la realidad o el medio externo social, o medio ambiente social, ¿no? Que va a determinar justamente la, la configuración de una realidad psicológica o de las funciones psicológicas, tanto básicas como complejas. Y aquí podemos nosotros incluir dentro de una función compleja a la resiliencia, ¿no? Bueno, la realidad psicológica o funciones psicológicas es una función del cerebro producto de su interacción con el mundo externo o realidad social circundante desde que nace. No existe psiquismo sin cerebro y sin medio social. Lo psíquico es la información que el ser humano recibe, asimila o capta a lo largo de su vida. Lo psíquico es lo social internalizado. El psiquismo es un reflejo de la realidad. Ahora, su máxima expresión, su máximo nivel de complejidad y de evolución es la conciencia, que es la capacidad que tenemos para darnos cuenta de la realidad en que vivimos. O sea, esta realidad nosotros podemos describirla, podemos analizarla, podemos transformarla, podemos inclusive también eh, desarrollarla para nuestro provecho, no solamente provecho propio, sino también provecho de nuestros semejantes, ¿no? De nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro país.
Entonces, tenemos más conciencia cuanto más nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. No somos seres pasivos, ¿no? La conciencia se desarrolla con el lenguaje y la práctica o el desarrollo de las actividades en el mundo social. La conciencia es un producto del tipo de relaciones o actividades de la persona con su mundo. Hay una conciencia social, que es el máximo nivel de desarrollo de las funciones cerebrales. Inclusive también podemos hablar de una conciencia laboral, que también, que son todas las análisis que nosotros podemos hacer cuando estamos nosotros relacionándonos en un centro de trabajo, porque nosotros aprendemos, vivimos, nos desarrollamos también y compartimos tiempo con otras personas en el centro de trabajo. Inclusive, ¿no? Es el segundo lugar donde se pasa más tiempo o convive con otras personas. Por eso las relaciones también en los centros de trabajo son relaciones bastante complejas, ¿no? Se conforman diversos tipos de situaciones en la cual nosotros estamos también inmersos. Entonces, conocido ya un poco el aspecto normal del desarrollo de la salud mental, las funciones psicológicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando se altera el sistema nervioso? Lógicamente se producen las enfermedades mentales, que es una alteración del funcionamiento del sistema nervioso, en especial del cerebro. Todo lo que pasa en nuestro mundo externo o realidad social va a afectar a nuestro cerebro y órganos. Y sobre todo, si es que lo percibimos como problemas, ¿no? O sea, todo lo que pasa en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en el país, en el mundo, ¿no? Todo, eh, eh, todo nos va a afectar. Si se altera nuestro cerebro, se altera también nuestros órganos y sistemas internos. El cerebro es el órgano de las enfermedades mentales, psíquicas o trastornos emocionales. Las enfermedades mentales pueden tener como causas factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Entonces vemos acá una estadística de salud que está en relación a qué problemas de salud mental más frecuentes se han detectado el año 2000, el 2023, ¿no? Vemos una alta incidencia de trastornos de ansiedad de diverso tipo, ¿no? Eh, con un 51%, trastornos no orgánicos del sueño, 14%, episodio depresivo, 8.052, reacción al estrés grave y trastornos de adaptación, 4%, trastorno depresivo recurrente, 3%, otros diagnósticos, 22%. Vemos cómo situaciones de estrés, ansiedad y depresión prácticamente están inmersos en la mayoría de cuadros de trastornos mentales, ¿no? Hay una alta incidencia. Si hacemos una suma que tiene que ver justamente con problemas de salud mental, y eso es bastante preocupante. Entonces nosotros podemos ver acá, ¿no? Aquí podemos ver que las enfermedades mentales también tienen sus causas sociales, ¿no? Eh, que son generadas por el medio ambiente o realidad social donde la persona crece, ¿no? Especialmente si la información que proviene de estos lugares es una información o una estimulación social negativa, ¿no? Que puede configurarse eh, eh, cuando esta información, de hecho, produce cambios físicos, fisiológicos, pero luego se produce cambios bioquímicos y que va alterando también el reflejo de orientación. Entonces, ya por todas es conocido todos los problemas sociales que existen en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, dificultades o pérdida de la situación económica. Nosotros podemos percibir que antes que hemos estado de repente mejor, bien, vivíamos con relativa tranquilidad, ¿no? También puede haber una pérdida del trabajo, o también se pueden presentar
situaciones, ¿no? De emergencias y desastres por factores naturales o por fenómenos naturales o también por acción humana. Eh, Puede haber pérdidas en las condiciones de trabajo, desplazamientos no autorizados, a veces migraciones forzosas, trabajar en lugares contaminados, donde que existe, o también en lugares con, o centros de trabajo con mucho ruido, gases tóxicos, personas que pueden tener dificultades para conseguir empleo, ¿no? Eh, Dificultades en las relaciones con el jefe, con el coordinador o con el supervisor, eh, el exceso de trabajo físico, mental, ¿no? Crean tensión emocional, afecta al sistema nervioso, altera el estado de ánimo, o si se lleva el trabajo, si se lleva el trabajo o los problemas del trabajo a la casa, el presentismo, o también los problemas de la casa al trabajo, los trabajos cuando son muy rutinarios, mecánicos, donde no hay alicientes para superarse ni posibilidades de cambiar o hacer, de cambiar, o cuando no hay posibilidades de ascenso, ¿no? Eh, Inclusive también afecta, ¿no? El demasiado tiempo para trasladarse al lugar del trabajo, dificultades en el transporte al trabajo, el exceso de tráfico, los paros o paralizaciones sociales por algún reclamo o causa justa, la condición laboral precaria, personas que, por ejemplo, trabajadores que viven en viviendas alquiladas, vivir en hacinamiento, violencia social, delincuencia, vecindario peligroso, migración, ¿no? Migración o cambio de ambiente, el tipo de familia a veces extensa, desigualdad económica y social que también puede percibir el trabajador, cuando hay desorganización de la vida familiar y social, discusiones entre padres, hermanos o con otros miembros de la familia, el jefe molesta mucho, ¿no? O sea, inclusive también hay trabajadores que a veces por los bajos sueldos, a veces se paran realizando préstamos y están con la preocupación o la tensión que eso no los alcanzas, hacen préstamos a diferentes entidades financieras y viven angustiados, preocupados de cómo pagar esas deudas, inclusive a veces eh, buscan el financiamiento a través de, o sostener su deuda, eh, refinanciando su deuda o haciendo que otras entidades financieras compren su deuda y que le generan bastante zozobra. Toda esta información negativa, y seguramente hay muchísimas más que serían innumerables, porque cada trabajador es una realidad particular y única, ¿no? Y todos estos cambios van a afectar efectivamente la salud, la salud, ¿no? De las personas. Entonces, eh, al alterarse o percibir, ¿no? Eh, el trabajador que hay una alteración o una influencia del mundo exterior de forma negativa, ¿no? Se va a alterar su cerebro, sus funciones cerebrales, su sistema nervioso y por lo tanto también se va a alterar algunas funciones psicológicas, ¿no? Eh, entonces, en realidad es todo aquello que, que percibimos en nuestro diario vivir y que no nos satisface, ¿no? Entonces podemos decir que las personas se sienten como viven, ¿no? Inclusive, ¿no? Hay momentos en la vida en que a veces se acumulan muchos problemas al mismo tiempo y no sabes cómo lidiar con esos problemas. Ahí se va a poner en despliegue tu capacidad, ¿no? De salir del problema, de afrontar con resiliencia, ¿no? Tus problemas. Entonces, eh, entonces vemos también de que ya hablando ya de una manera mucho más precisa, que cuando esas manifestaciones, ¿no? Son persistentes, ¿no? Se van a producir las neurosis, que son respuestas desadaptativas del sistema nervioso que se van produciendo a lo largo de la vida de las personas por efecto de los estímulos externos del medio social negativos.
esta manifestación de enfermedad mental, ¿no? Las neurosis se presentan en personas con sistema nervioso débil o en personas con un sistema nervioso fuerte, pero que lo debilitan de manera consciente. Entonces, aquí básicamente se aumentan los neurotransmisores, eh, se produce la ansiedad y si estos disminuyen, generan cuadros de depresión. ¿Y cómo se debilita el sistema nervioso? ¿No? No durmiendo las horas completas, tomando o consumiendo sustancias tóxicas, inadecuada alimentación y nutrición, trabajando en exceso, viviendo, trabajando en un sitio en condiciones adversas o negativas, eh, por enfermedades, no distraídos adecuadamente, por falta de una higiene mental. Si los estímulos negativos siguen actuando durante mucho tiempo, se van produciendo respuestas desadaptativas que van creando los síntomas neuróticos, por lo que la persona va perdiendo su capacidad de actuar con normalidad y se van configurando diversos síntomas somáticos y psíquicos. Por lo tanto, la aparición de diversas clases de neurosis. Neurosis ansiosa, depresiva, obsesiva, compulsiva, fóbica, histérica, que son tanto de comparación como disociativas. Entonces vemos aquí el papel de los neurotransmisores, ¿no? Que inciden en la aparición de las funciones psicológicas, así como también en la aparición de las enfermedades mentales. Acá hay un término nuevo también que justamente seguramente ya algunos lo conocen, que es la apoptosis, que es un término que se ha acuñado de la medicina y que se ha incorporado también en la psicología, que es el mecanismo de autodestrucción celular que permite al cuerpo controlar el desarrollo y crecimiento de las células. Hay una regulación genética para descartar las que se presenten anomalías o defectos peligrosos. Entonces, eh, este proceso de muerte celular programada opera mediante señales celulares controladas genéticamente y posee una función preventiva importante en el organismo. Eh, y este concepto que justamente es un concepto que lo han adoptado de la medicina. En psicología, nosotros podemos evidenciar, ¿no? Que, que esa muerte celular no programada por una acumulación de oxidantes radicales, radicales hidrogenados por estrés, afectan y dañan el cerebro, el corazón y todo el organismo. Se acelera el envejecimiento, ¿no? Y también, lógicamente, pueden producir alteraciones en el sistema cardiovascular y a nivel de la persona. Entonces, por lo tanto, el ser humano tiene programado en sus genes la muerte celular a través del envejecimiento progresivo por acumulación de oxidantes. Entonces, y esto se va a acelerar si el ser humano, el trabajador o las personas viven en una situación permanente de estímulos estresantes, ¿no? Por eso hay una relación entre problemas mentales, estrés y las enfermedades orgánicas. No hay que olvidar, por ejemplo, un caso típico, la relación que hay en la depresión con el cáncer. Y eso está, bueno, toda esa situación también está en situación con la curva del desarrollo humano, las etapas de la vida, y también, dentro de un aspecto particular, también el caso de la menopausia de la mujer, ¿no? Porque hay una alteración de su sistema hormonal cuando alcanza el fin de su ciclo reproductivo. Otro aspecto a tener en cuenta en la resiliencia son los sucesos vitales estresantes, ¿no? Todas las personas en algún momento de nuestra vida lo vamos, lo vamos a afrontar, ¿no? Y, y esto también puede marcar un punto de inflexión de cómo vamos a asimilar, cómo vamos eh, a vivenciar, ¿no? Estos eventos vitales que, que pueden ser percibidos también como estresantes. Son sucesos que las personas experimentan a lo largo de la vida y que son evaluadas o percibidas como amenazantes, que tienen un impacto negativo en la salud, diferenciándose entre acontecimientos vitales, molestias diarias o circunstancias crónicas de la vida. Eh, por ejemplo, el caso de que una persona se case, eh, el matrimonio puede ser una
situación de alegría, ¿no? Pero también si es un matrimonio obligado, forzado, donde que no existe amor, donde que ya el amor se haya partido a lo largo del tiempo, también se puede convertir, ¿no? También una situación estresante. Eh, a veces estos sucesos vitales estresantes pueden estar fuera del control de la persona. Por ejemplo, las guerras, los desastres naturales, o perdón, los fenómenos naturales que causan desastres, la muerte de un ser querido, las enfermedades, que a veces no las podemos controlar, ¿no? En cambio, hay otros sucesos en que sí las personas tenemos influencia o control sobre ellos. Por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Afrontar un examen, ¿no? De repente también nosotros tenemos la posibilidad de influir en una separación sentimental, el embarazo también. Entonces, cualquier cambio, sea positivo o negativo, puede tener un efecto estresante y requiere un reajuste. En ese reajuste, vamos nosotros a poner en despliegue nuestra capacidad de resiliencia. Aquí vemos un ejemplo de acontecimiento vital estresante, ¿no? El despido del centro de trabajo, o también puede ser la jubilación, ¿no? La jubilación. O también eh, tener un trabajo eh, temporal, ¿no? Que no garantiza tener, pues, proyectarse para poder cubrir con tranquilidad nuestras necesidades vitales. Aquí vemos también una investigación que se hizo con respecto a la valoración del, de los eventos vitales estresantes, ¿no? Como la muerte de la pareja tiene un alto valor, ¿no? Eh, Perder el trabajo, ¿no? Ocupa un 47%, jubilación 45%, ¿no? O sea, que de todas maneras hay personas que ya se preparan para la jubilación, otras que no están preparadas, ¿no? Eh, Otros que deciden continuar trabajando ya de una manera informal, pasar de un trabajo formal a una manera informal. Luego también hay que tener en cuenta que no solamente nosotros podemos hablar de la resiliencia, de los fenómenos eh, psicológicos o de la salud mental en abstracto. Tenemos que tenemos que aterrizar estas ideas en una realidad concreta, en un país. Nosotros como país, ¿no? Somos un país privilegiado de que existe una diversidad geográfica, climática, multicultural y multilingüe. Los factores geográficos y climáticos, con la presencia de la cordillera de los Andes, favorecen el desarrollo de las actividades económicas, humanas, extractivas y de producción, ya sea de bienes o de servicios, en las tres regiones naturales del Perú. ¿Dónde se ubican las oficinas, los ministerios? ¿Dónde se ubican eh, las plantas de gas? ¿Dónde se ubican los centros mineros? ¿Dónde se ubican los pozos de petróleo? ¿Dónde se desarrolla la agricultura? ¿No? Se desarrolla en un ámbito geográfico determinado, ¿no? Entonces, eh, eh, y también tenemos que tener en cuenta también nuestra realidad demográfica. Un, eh, un, una, un gestor de seguridad social en el trabajo siempre tiene que estar en cuenta los datos demográficos, ¿no? ¿A qué población nos estamos dirigiendo? Tenemos que conocer nuestra realidad como país, ¿no? Eh, Actualmente, por ejemplo, tenemos una población de 34 millones de habitantes aproximadamente, casi el mismo porcentaje de hombres y de mujeres. La distribución de la población a nivel nacional, mayormente en Lima, miren, Lima 33 más el Callao,
son 67% de la población, ¿no? En Piura, Libertad y Arequipa, Cajamarca y Cusco y Junín hay menor porcentaje de población, pero también un porcentaje importante. Contamos con 24 departamentos y 2 provincias por regímenes especiales, Callao y Lima provincias, 196 provincias, 1869 distritos, de los cuales 504 distritos, 22% en su mayoría son los más pobres. Y la pregunta está, ¿y nuestros trabajadores de dónde provienen? ¿No? ¿No? En la costa viven la mayor parte de la población, el 59%, casi 20 millones de los 34 millones. En la sierra, el 26%, 27%. En la selva, por ser más extensa, es la menos poblada. La población urbana, casi 28 millones, la rural, 17, perdón, población urbana, 82% y rural, 17%. La población de 15 a 59 años representa el 62% de la población total. El 13% o 14% de la población tiene más de 60 años de edad, casi 4.748.000 habitantes. El 16% de la población tiene como lengua materna una lengua nativa. También nosotros como país tenemos una diversidad étnica y lingüística, ¿no? Entonces, aquí en este escenario nos estamos moviendo nosotros, ¿no? En este escenario. Y vemos pues las diversas actividades, ¿no? A veces formales, informales, ¿no? Entonces, nosotros efectivamente también tenemos, no hay que olvidarnos también que tenemos también un territorio geográfico muy particular, donde se desarrollan las actividades económicas, ¿no? Eh, donde que hay montañas que son muy agrestes y una amplia selva, ¿no? Debido a la conformación, a la aparición de la cordillera de los Andes, que configura los diversos nichos ecológicos, ¿no? Y relieves geográficos particulares. Esto va a determinar la aparición de riesgos en las actividades económicas productivas, ¿no? Va a haber riesgos potenciales y reales por su origen natural, ocasionado por fenómenos naturales y también por fenómenos alotrópicos o inducidos por la actividad humana. Ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver acá? ¿Qué tiene que ver acá las emergencias y desastres de diversa naturaleza en un tema de resiliencia? Porque justamente estos fenómenos van a ocasionar diversos peligros y riesgos en los diversos departamentos del Perú. ¿Y dónde se ubican los centros de trabajo? En todos los departamentos. Y cada departamento tiene su propia configuración de peligros y riesgos que van a afectar o pueden afectar también la producción y también las actividades económicas humanas. Entonces, aquí hemos hecho un resumen de las diferentes peligros que pueden afectar a los departamentos, incluyendo Lima y Callao, ¿no? Donde que vive la mayor parte de la población. Eh, y todos estos fenómenos naturales que han ocasionado desastres han tenido un impacto económico impacto económico para el país, para las familias y para las personas. Inclusive, ¿no? Desde que apareció el terremoto de Anca, el fenómeno del Niño, terremoto de Nazca, ¿no? Terremoto de Pisco, la pandemia por el COVID-19, etcétera, todos han tenido un impacto económico, no solamente que tiene que ver con el bienestar de la población, sino también con su productividad
y también con la vida de las personas, la vida de los trabajadores. Entonces, recuerden que, por ejemplo, Lima, provincias, se han identificado 229 zonas críticas por el fenómeno del Niño 2023-2024. En Lima metropolitana igualmente, 81 zonas críticas. Y especialmente también a nivel de terremoto y tsunami en Lima, ¿no? En Lima también se ha identificado, ¿no? Las zonas vulnerables, o tienen una vulnerabilidad baja, moderada, alta y muy alta. ¿Sí? Entonces, si nos preguntamos acá en el Callao, ¿cuántas fábricas, ¿no? ¿Cuántas empresas, cuántos ministerios, oficinas existen en el Callao, por ejemplo, que pueden sufrir el impacto de un tsunami, ¿no? Y entonces vemos que también hay una cantidad importante ¿no? Y imagínense que acá se ubica puerto, estaba el aeropuerto y también la base naval y también la línea de llegada del tren que trae los minerales de la Sierra Central, ¿no? Más adelante por acá estará el puerto de Chancay. Hay que recordar que justamente frente a la zona costera de Ancash, Lima de Ica, se espera un terremoto de gran intensidad superior a 8, porque hay un silencio sísmico de aproximadamente 278 años. 278 años. Entonces, aquí nomás vemos, por ejemplo, ¿no? El efecto de de un peligro y de un riesgo biológico, ¿no? Eh, ¿Cómo impactó la pandemia del COVID-19 en el mundo y también en el Perú, ¿no? Ocasionado por el virus SARS-CoV-2, coronavirus, ¿no? Eh, que produjo la enfermedad, el COVID-19 a nivel de contagio pandemia. Desde que se inició, o se declaró acá en el Perú, el primer caso cero, el 6 de marzo de 2020. Se produjo un estado de emergencia y aislamiento social obligatorio por 15 días, que se fue extendiendo hasta fines de junio. Luego vino una cuarentena general por un aislamiento social focalizado y se flexibilizó la inmovilización social obligatoria hasta septiembre. En 2021, bueno, se produjo la segunda ola, con algunas regiones regresando a la cuarentena total. El 4 de enero de 2022, la tercera ola, que tuvo picos muy superiores de contagios a comparación de las dos anteriores. El 27 de junio de 2022, la cuarta ola, y el 2 de diciembre de 2022, la quinta ola. Miren ustedes, desde que se inició la pandemia, casos confirmados, casi 4 millones y medio. ¿Cuántas personas han fallecido aproximadamente? Cifras oficiales. Eh, Aparentemente también hay cifras de fallecidos no registrados. Se calcula que han fallecido 250.000 personas, o sea, un cuarto de millón de personas, ¿no? Entonces, la pregunta está, ¿quién no ha tenido un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, ¿no? Que ha fallecido por el COVID, ¿no? Y cuál fue el impacto? El impacto del COVID en los centros de trabajo, ¿no? En la producción nacional, en las actividades económicas, ¿no? Restaurante, ¿no? Agencia de turismo, en todo lo que ha significado la producción de bienes y servicios. El impacto ha sido realmente muy grande, ha sido muy desastroso, ¿no? Porque ha sido catalogada la pandemia como un desastre mundial, ¿no? Eh, que ha implicado la intervención, ¿no? De todos los recursos de la población de un país y del mundo, y que ha causado mucha angustia,
mucha preocupación, temor, ¿no? Algunas cuadros de ansiedad y depresión en la población, ¿no? En la cual, por ejemplo, en los centros de trabajo, las personas más vulnerables, ¿no? Han pasado a una condición, una condición de, en algunos casos, trabajo remoto, en otros casos, simplemente inasistencia a los centros de trabajo. Y entonces, el impacto fue muy grande. Entonces, eh, prácticamente la pandemia del COVID-19 marcó un punto de inflexión en la vida y de la sociedad peruana, ¿no? En todos los aspectos, como que si el tiempo se hubiera detenido, yo escuchaba decir a algunos compañeros, ¿no? Parecía que estábamos viviendo una película de terror, ¿no? ¿No? Con todo lo que significaba, ¿no? Inclusive situaciones de paranoia, inclusive casos de suicidio, ¿no? Por esta enfermedad. También a veces pérdida también de las relaciones interpersonales, ¿no? Con los compañeros de trabajo, con la familia. Entonces, ¿y por qué a veces yo enfatizo esta situación del COVID, ¿no? Porque también nosotros, a pesar que hemos sufrido esta situación límite, el impacto de este evento adverso en la salud de la población y en la actividad de la economía peruana, sin embargo, hemos podido salir de esta situación crítica, ¿no? Con las vacunas, con las medidas de prevención, con las medidas de protección personal, con, con las medidas de aislamiento voluntario, ¿no? Con la paralización a veces del transporte para evitar que el virus circule, etcétera. Entonces, esto ha hecho que la producción laboral a nivel nacional tenga una disminución desde el año 2021, ¿no? Y que hasta la fecha no se ha podido recuperar. Vamos a ver acá, eh, eh, por ejemplo, ¿no? Descendió, se cuantificó, ¿no? De que se cuantificó de que uno de los sectores económicos que más ha producido o más disminución ha tenido ha sido el sector agropecuario, por la falta de capital físico y de infraestructura de riego, pero también generó niveles de informalidad más altos del país. Y esta mayor vulnerabilidad generó que entre el año 221.000 y entre el año 2021 y 2023 se perdieran más de 700.000 empleos en el sector como consecuencia de la falta de crecimiento e incentivos para la contratación formal. Mira, estamos hablando de 700.000 empleos, 700.000 personas, 700.000 personas que tienen a su cargo familias. Entonces, esto también sí, afectó, ¿no? Otras actividades económicas, eh, ya que en el mercado laboral peruano a veces se concentra el empleo en las actividades menos productivas, por ejemplo, el agropecuario, alojamiento y restaurantes y el comercio son los tres menos productivos del país, pero explican el 50% de todos los puestos de trabajo en conjunto. En contraste, sectores como minería e hidrocarburos son 10 veces más productivos que el promedio nacional de empleabilidad y más de 46 veces que el sector agropecuario, pero apenas explican el 1.1% de los empleos. Claro, lo que se produce a través de la minería e hidrocarburos es prácticamente la mayor cantidad, o genera la mayor cantidad de ingresos para el país, pero a nivel de empleabilidad solamente el 1.1% de los empleos. Entonces, eh,
Por eso tenemos que también ver, ¿no? En perspectiva, no solamente mirar, ¿no? Nuestra realidad, sino también hay que ver un poco más allá. Y eso también puede explicar también la comprensión de muchos otros aspectos. Son 5 los sectores que no recuperan los niveles de productividad laboral que registraba antes de la pandemia. ¿Cuáles son? Manufactura, pesca, alojamiento, restaurantes, construcción, transporte y comunicaciones. Eh, Dice, ¿qué dice la OIT, no? Incrementar la productividad laboral es la mejor manera de mejorar los niveles de vida. ¿Quién no quiere estar mejor, vivir mejor y poder hacer frente a los incrementos del costo de vida de la canasta básica familiar, ¿no? Recientemente, nomás hace unos días, acaba de subir el gas, ¿no? Aumentar la competitividad de los países y salir de la pobreza. Entonces, eh, y luego también han hecho un análisis de qué departamentos han sido los que menos han tenido, o cómo les afectaron su nivel de productividad ante la pandemia. Y esto ha significado de que en más de 20 años, en los últimos 20 años, la población económicamente activa disminuyó el año pasado. Entonces, acá vemos, ¿no? Eh, por cada departamento, cómo disminuyó la productividad. Mira, acá también hay una reciente encuesta del EPEN, encuesta permanente de empleo nacional, para el segundo semestre de 2024. La población desocupada es de 883.081. Pasó de esta cantidad a 1.031.000 personas. O sea, aumentó el 16.7% de los desempleados en el último año. La tasa de empleo informal se ubicó en el 71% en el periodo abril 2023 a marzo 2024. La tasa de empleo formal fue del 28.8% en dicho periodo. Ahora, ¿dónde están ubicados los gestores o especialistas en seguridad de salud en el trabajo? Si están en este 28%, están solamente viendo una parte de la realidad. ¿Y qué pasa con la mayoría de los trabajadores informales, ¿no? Donde que no hay condiciones de seguridad, no hay una supervisión o fiscalización de los equipos de protección personal, no tienen derechos laborales, no tienen la protección de la seguridad social, ¿no? ¿No? Entonces, esto es nuestro país. Así estamos. Y esto podría explicar también muchas situaciones de inseguridad, porque recuerden, además de las personas que están desempleadas, cada año egresan de los colegios secundarios jóvenes que tienen que ya insertarse en las actividades económicas, o bien estudiar o trabajar. Pero también hay jóvenes que ni trabajan ni estudian, que son los famosos ninis, ¿no? Se calcula que inclusive hay cerca de 1 millón de ninis actualmente en el país, así como también hay una parte de población extranjera migrante que tampoco está trabajando ni está estudiando. Entonces, que también se están dedicando a actividades ilícitas. Y eso justamente también causa preocupación, porque si una persona no tiene la mente ocupada, no tiene una actividad definida, no está produciendo, lamentablemente se dedican a actividades ilícitas. Me duele acá, creo que entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el sector público, ¿no? Existe toda una política de gestión de recursos humanos, ¿no? Donde que ya más o menos está regulado eh, todos los procesos que corresponden, ¿no? A la gestión de los recursos humanos, porque tiene estrategias, políticas y procedimientos. Existe una planificación
El trabajo, hay una organización del trabajo y su distribución, hay una gestión del empleo, hay gestión de la compensación, gestión del desarrollo y capacitación y gestión de las relaciones humanas y sociales. El proceso 20 está referido a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene que ver también con cultura y clima laboral, tiene que ver con la comunicación interna y relaciones laborales individuales y colectivas. Esto es lo que nosotros vemos en los empleos formales, ¿no? Hay una gestión de la incorporación que tiene que ver con la evaluación, vinculación, inducción y periodo de prueba. Y también una gestión de la administración de las personas que tiene que ver con la administración de los legajos, control de asistencia, desplazamiento, procedimientos disciplinarios y desvinculación o jubilación. Entonces, eh, en cualquiera de estas situaciones de la gestión de recursos humanos, pueden darse situaciones de resiliencia, ¿no? ¿Cómo afrontar estas situaciones en cada uno de los procesos? Inclusive, ¿no? A veces, inclusive también el orden también es importante, ¿no? Importante, ¿no? Porque también una persona que trabaja de manera ordenada puede incrementar sus niveles, perdón, en un tono desordenado, puede incrementar sus niveles de estrés, pero también con un alto nivel de cortisol o con síntomas de depresión, tienden a mostrar dificultades para mantener su espacio ordenado. Ahora, ¿qué, qué situación genera, ¿no? Algunas situaciones de estrés, ¿no? Dificultad para desconectarse del trabajo, feedback insuficiente por parte de los líderes, falta de comunicación y colaboración entre equipos para alcanzar los objetivos, nula visibilidad sobre su trabajo, poca identificación sobre los objetivos, poco apoyo y o reconocimiento de sus colegas y líderes, problemas generados por la conexión con sus compañeros, encontrar desafiante y permanecer comprometidos y motivados. Entonces, ante ello, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿No? Yo quiero rescatar un poco, algunas situaciones para fomentar la resiliencia, ¿no? Esto es un aporte de Andrew Huberman, neurocientífico de la Universidad de Stanford, en su protocolo manual de operación para el cuerpo humano, que está referido a los hábitos o rutinas matutinos que condicionan el estado de ánimo, que tiene que ver justamente con la producción, ¿no? De neurotransmisores, que no solamente van a activar la vida diaria, sino también la productividad laboral. La productividad no significa trabajar más, sino trabajar mejor, aun si se presentaran condiciones adversas que pongan en despliegue tu resiliencia. Se tiene que preparar al cerebro con un despertar adecuado para tener un día productivo, sostiene. A ver, ¿cuáles son esas acciones o actividades que nosotros tenemos que realizar? Dice, levantarse temprano. Es muy importante eso porque ya el cuerpo reposa, reposa del desgaste del día anterior. Al madrugar se sincronizan los ritmos circadianos con la luz solar. ¿Esto qué favorece? Mejorar la higiene del sueño, optimizar la atención y la concentración y mantener altos niveles de energía a lo largo del día, ¿no? Lógicamente también eso significa también que hay que acostarse temprano, ¿no? Porque si uno se desvela y se levanta muy temprano, entonces la calidad del sueño va a ser deficiente, ¿no? Luego también hay que exponernos a la luz solar, ¿no? Ya que la luz natural es clave para el organismo, ya que al amanecer la radiación ultravioleta no es tan intensa. Eh, la luz solar activa los procesos, ¿no? De cerebro
los procesos internos del cerebro, y regula los niveles de cortisol de manera controlada, ayudando a mantener la energía estable durante la jornada laboral. También ayuda a mantener saludables los niveles de vitamina D, necesarias para absorber el calcio y mantener los huesos fuertes, que los músculos necesitan para la función motriz, los nervios para las conexiones entre el cerebro y las otras partes del cuerpo, o sea, hacer la sinapsis. También permite la luz solar, activa remotamente el sistema inmunitario para defenderse de las bacterias y virus agresivos. Otra actividad importante que considera es tomar agua suficientemente para mantener una hidratación oral. Porque aunque se haya estado dormido en las últimas horas y se haya estado en reposo, el cuerpo ha continuado funcionando y hubo desgaste de energía, por lo que es necesario reponer los niveles de líquidos a través de la hidratación. Esto va a permitir recuperar la función conectiva, activar el metabolismo y preparar el proceso de digestión para el desayuno. De ser posible, reservar unos minutos para meditar o reflexionar, con respiración controlada, si fuera posible. Hacerlo 10 minutos reduce el estrés y mejorará la concentración, regula el sistema nervioso, el ritmo cardíaco y el sistema nervioso autónomo, preparando al cuerpo para el manejo de las exigencias del día. 7. Desplazamiento matutino. Se debe de realizar antes de empezar el día. Perdón, desperezamiento matutino. Se debe realizarlo antes de empezar el día. Estudios de la Universidad de Arkansas demostraron que unos 30 segundos por zona muscular favorece, ¿no?, esta activación, ya que también mejora la flexibilidad, libera tensión muscular acumulada durante la noche, mejora la circulación sanguínea, aumenta el rango de movilidad corporal, permitiendo afrontar las actividades laborales con menor riesgo de lesiones o sobrecarga. Practicar algún deporte o pasatiempo para movilizar los músculos, ¿no?, para mejorar la salud cardiovascular, activar el metabolismo y elevar la dopamina, sensación de bienestar y mejorar la motivación. Luego también es importante el desayuno saludable y balanceado, ¿no? La primera comida del día debe aportar los nutrientes y energía que el cuerpo y el cerebro necesitan para funcionar en óptimas condiciones y poder elaborar, ¿no?, de una manera eficiente. Dice, no desayunar inmediatamente después de levantarse, sino esperar entre 1 hora a 1 hora y media. Este retraso permite que el cortisol alcance su nivel máximo de manera natural y da tiempo para que el cuerpo elimine la adenosina, un neurotransmisor que favorece el inicio del sueño. Luego también dice tomar una ducha refrescante para mejorar la circulación, el nivel de alerta, reducir la inflamación y activar el metabolismo. Tomar una ducha refrescante contribuye a sentirse con energía renovada, es decir, efectos positivos sobre la resiliencia mental. Escribir brevemente un diario antes de dormir y después de levantarse. Es como hacer un mini fuera personal. Permite ordenar los pensamientos para priorizar los positivos. Seguimiento personal del progreso y las áreas de mejora. No más de 5 minutos por la mañana para establecer los objetivos del día. Luego, ordenar las prioridades diarias, en especial en el centro de trabajo, qué cosas vamos a realizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? Esto permite dar un enfoque y motivación personal, ¿no? Y hay que evaluarlo al final del día. Fomenta un ciclo de mejora continua personal y laboral. Y ordenar el espacio de trabajo, ¿no? Eh, Induce a un estado mental que prepara el cerebro para un buen inicio de la jornada laboral. Refleja que eres una persona organizada y que hay una relación entre el orden y el bienestar. Bueno, entonces yo quiero, para finalizar, quedarme con algunas frases de Rita Levi Montalcini, neuróloga italiana, ¿no?, que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1986. Dice, el cuerpo se me arruga, es inevitable, pero no el cerebro.
Mantén tu cerebro evolucionado activo, hazlo funcionar y nunca se degenerará. El cerebro tiene dos hemisferios, uno arcaico que gobierna nuestros instintos y emociones y otro más joven en el que reside nuestra capacidad de razonar. Luego tenemos una frase de Carlos Gustavo Jung: cuando los conflictos más intensos se superan, queda una sensación de seguridad, tranquilidad y de que no nos perturbamos fácilmente. Son solo estos intensos conflictos y su conflagración lo que se necesita para producir resultados valiosos y duraderos. Conclusión: una persona o trabajador resiliente logrará sus objetivos, será más productivo, se sentirá con mayor satisfacción laboral y por lo tanto con un mayor bienestar en todo ámbito, a nivel personal, laboral y también a nivel familiar. Bien, muchas gracias. Era lo que quería compartir con ustedes. Algunos alcances sobre el tema de la resiliencia y su ámbito de aplicación y relación en los centros de trabajo.